Un día como hoy muere Tito Monterroso. Ay. Aquí tenemos varios de un muestrario inmenso que tiene de su obra. Un día como hoy muere Augusto Tito Monterroso en 2003, escritor guatemalteco. Él se decía: soy el enano más grande de todo Centroamérica, porque era chaparrito. Su producción narrativa, análisis de la naturaleza humana a través de una óptica irónica, en algunos de sus libros se marca el carácter de su obra. La palabra mágica. Monterroso es uno de los máximos escritores hispanoamericanos y uno de los grandes maestros del relato corto de la época contemporánea. Gabriel García Márquez, refiriéndose a La oveja negra y demás fábulas, escribió: este libro hay que leerlo manos arriba. Su peligrosidad se funda en la sabiduría solapada y la belleza mortífera de la falta de seriedad. Es que es puro ingenio y sugerencias. Tiene uno que entenderlo, tiene uno que colaborar con Monterroso, porque no le da las cosas ya digeridas, sino le pone los elementos y tiene uno que pensar en cuál fue el final, cómo pudo haber sido. Es muy ingenioso, y tantos, pero tantos ejemplos que tiene. Obras completas y otros cuentos, obras completas y otros relatos. Sí, es el máximo fabulista de nuestro tiempo. Uh-huh. Es el de fábulas. Cuando despertó. El dinosaurio estaba todavía ahí. Bueno, aquí tienen nuestros compañeros la famosa oveja negra. A ver, oigamos. La oveja negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Ahí hay que pensar, hay que decir qué quiso decir Monterroso. A ver, aquí hay otro fragmento, breve también como el anterior, pero poner la intensidad de nuestro pensamiento para tratar de captar el mensaje. La rana que quería ser auténtica. La rana que quería ser una rana auténtica. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían.
y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo. Soledad Vega Correa. Hay un relato de Tito Monterroso en el que narra que un estadounidense, cuando va a Sudamérica, se da cuenta de las cabezas de jíbaro y le llaman mucho la atención. Y él empieza a llevar cabezas de jíbaro a su región y cada vez le pedían más y más, y él las vendía y estaba recibiendo muy buen dinero. Hasta que un día la cabeza de él también fue cabeza de jíbaro. Hay otra de un perro que aspiraba a ser humano. A ver, escuchemos. El perro que deseaba ser un ser humano. En la casa de un rico mercader de la Ciudad de México, rodeado de comodidades y de toda clase de máquinas, vivía no hace mucho tiempo un perro al que se le había metido en la cabeza convertirse en un ser humano, y trabajaba con ahínco en esto. Al cabo de varios años, y después de persistentes esfuerzos sobre sí mismo, caminaba con facilidad en dos patas, y a veces sentía que estaba ya a punto de ser un hombre, excepto por el hecho de que no mordía. Movía la cola cuando encontraba a algún conocido, daba 3 vueltas antes de acostarse, salivaba cuando oía las campanas de la iglesia, y por las noches se subía a una barda a gemir viendo largamente a la luna. Aquí en México, ¿cómo se llama este poeta al que le decían el cocodrilo? Efraín Huerta. También tiene alguna obra, ¿no? Poemínimos. Eso. ¿No recuerdan algo? La que quiera azul celeste, que se acueste. ¿Alguna otra? Esta es López Velardiana, muy solemne. Fuensanta, tú conoces el metro, en lugar del mar. Es Fuensanta, tú conoces el mar. Y él la parodia así, Fuensanta, tú conoces el metro. Tiene muchísimos poemínimos. También se volvió célebre por esa característica. Y desgraciadamente, pues, no le dieron o no recibió, porque sí merecía haber sido más popular, más conocido. Tenía un gran defecto y eso lo discutíamos él y yo. Y no se corrigió. Le iba al Atlante. Pero era fanático, en serio, del Atlante. Fanático. Se enojaba si alguien le decía que el Atlante era matalote. Se enojaba. Curiosamente, con su talento, con su sensibilidad, tenía ese pequeño fanatismo por el Atlante. Telma Nava se llama su última esposa. Él escribía en un diario que se llamaba El Aquí, que repartían en los estadios de fútbol, y después se transformó en Diario de México. El Diario de México, que todavía circula, era el diario donde escribía el cocodrilo Efraín Huerta. ¿Era el de Bracamontes ese periódico? Era el de Bracamontes. Uh-huh.